Es un gusto saludarles, mis queridos y apreciados hermanos de Vida 104.1 FM. Que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Dilo al Mundo, el programa donde cada domingo en la tarde, al estudiar la palabra del Señor, al estudiar la profecía, podemos ubicarnos en el contexto correcto y darnos cuenta que estamos en el tiempo final y estamos a punto de que Cristo venga en las nubes de los cielos. Por lo tanto, es necesario entonces prepararnos y tomar decisiones correctas, estar listos, apercibidos para ese día glorioso. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Bien, es un gusto el volver a saludarles, es un gusto el volver a compartir con ustedes otro domingo más en la tarde. Feliz semana para todos. Otro tema también de la palabra del Señor. En nuestro último tema estuvimos hablando acerca de el Papa Negro, el supuesto Papa Negro que viene, y vimos a la luz de la palabra del Señor y a la luz de la profecía que en ningún punto de la Biblia se nos refiere a esto, o se nos refiere a una persona de un color específico que va a tomar control del mundo y entonces vendrá el fin. Cuando estudiamos la profecía, más bien se nos habla de un sistema, no de un individuo, de un sistema que se impondrá en alianza con otros reinos o con otras naciones de la tierra para imponer en el mundo, como lo dice Apocalipsis capítulo número 13, un sistema falso de adoración, conocido como Babilonia. Se volverá a levantar, se impondrá un sello, se impondrá una marca, se perseguirá, y todos aquellos que no se quieran unir a este nuevo sistema, pues serán perseguidos de muerte. Y allí entonces el pueblo de Dios tendrá un protagonismo muy interesante, porque definitivamente quienes estén de parte del Señor y quienes decidan obedecerle y vivir conforme a su voluntad, pues sencillamente se mantendrán firmes y darán testimonio de la verdad. Hoy quiero, para terminar de complementar todo lo que hemos estudiado, estudiar más a profundidad lo que dice la profecía, ubicarnos en el contexto de Daniel 7, ubicarnos en el contexto de Daniel 8, ubicarnos en el contexto de Apocalipsis 13, también en el contexto de Mateo 24, Marcos 13, y ver a la luz de la Biblia, mis queridos hermanos, qué es lo que la profecía enfoca. Si bien es cierto, todavía estamos en pausa con el tema de los tres ángeles, pero recuerde que estas dos ediciones especiales nos ayudan a comprender mucho más el contexto profético y el momento interesante de la historia de este planeta en el cual nos encontramos. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, tu bendición, pedimos tu dirección y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú guiándonos y dirigiéndonos. Perdona, Señor, nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Cuando estudiamos la profecía, son muchos los nombres que se proponen por parte de algunos que la malinterpretan en lo que respecta a quién será el anticristo o quién será el que gobernará finalmente el mundo. Desde Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Yasser Arafat, Saddam Hussein, Barack Obama, tantos que se han mencionado, incluso ahora con esto del Papa Negro, muchos pretenden decir que es una figura que se levantará para entonces establecer en el mundo un sistema y donde perseguirá a los cristianos. Pero la Biblia nos explica con claridad qué es lo que va a pasar y cuándo se va a levantar no un hombre, sino el sistema, podríamos llamarlo así, el sistema del anticristo, dónde se va a ubicar y qué características va a manifestar. Entonces, en la edición de hoy de Dilo al Mundo, y con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra del Señor, vamos a estudiar la Biblia. No vamos a adivinar, no vamos a andar
trazando un método matemático o un método físico o método astrológico, no. Vamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor y veremos que no se habla de un individuo, sino se habla más bien de reinos, de un sistema que se impondrá en el mundo. Y entonces, mi querido amigo y hermano que me escucha, pido en el nombre del Señor que el estudio de hoy pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Para entonces iniciar, vamos a ubicarnos en el capítulo número 7 del libro de Daniel. Dice allí lo siguiente, vamos a leer los versículos 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Para poder entender esto del gran mar, debemos leer Isaías 17, versículo número 12. Dice allí lo siguiente: hay multitud de pueblos, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Fíjense entonces que estamos hablando de tumultos, de guerras, de conflictos en medio de las naciones. Luego entonces Daniel describe 4 bestias. Dice el versículo número 3 que él ve 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, que subían del mar. Y el mismo versículo 17 del mismo capítulo lo explica quiénes son estas 4 bestias. Y dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Fíjense entonces que las bestias representan 4 reyes y los reyes reinan sobre reinos. Aún hoy en día es común entonces que una nación tenga un animal que lo represente. Ejemplo, Estados Unidos, el águila; Rusia, el oso; Inglaterra, el león; China, el dragón, por decir algo. La primera bestia que se presenta es el león. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Fíjense que la secuencia comienza en el día en que vivía Daniel. Y en las entradas de la antigua ciudad de Babilonia, Nabucodonosor había colocado esfinges de leones. Y Jeremías 51:38 se refiere a Babilonia como un león. Es un detalle interesante. La segunda bestia que se presenta, o el segundo animal, según el contexto de Daniel 7, es el oso. Y aquí, versículo 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso es más alto de un lado que del otro. Y en Daniel 8, que aparece la misma figura, el carnero tenía un cuerno más alto que el otro, los medos y los persas. Las 3 costillas representan las 3 provincias que tuvieron que conquistar los medos y los persas para ascender al poder, a saber, Lidia, Egipto y Babilonia. Luego tenemos el leopardo, Daniel 7, versículo número 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Fíjense que ahora el tercer imperio es Grecia. Las alas representan velocidad de conquista. Un leopardo es veloz y las 4 alas hacen que sea aún más veloz. Y aquí se nos está hablando de Alejandro Magno, quien conquistó el mundo entero en tan solo 9 años. Cuando Alejandro murió, su reino fue dividido en 4 partes y fíjense que este león tenía 4 cabezas. Y como bien lo dice la historia, los 4 generales de Alejandro se dividieron el reino y se formaron dentro de ellos algunos que en el libro de Daniel, capítulo número 11, aparecen mucho, y son los Ptolomeos o los Seleucidas. Luego tenemos entonces la 4ª bestia, que es el dragón. Daniel 7, versículo número 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera.
la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos y un cuerno pequeño, porque Daniel 7:8 nos dice que este poder romano se divide en 10, y luego entre los 10 se levanta uno, que al principio es pequeño, pero luego se vuelve gigantesco, al punto de que el versículo dice que este pequeño cuerno, que arranca 3 de los primeros, tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces fíjense la secuencia de esta bestia. Tenemos el dragón, se divide en 10 cuernos y aparece un cuerno pequeño. Ahora, en los versículos 23 y 24 de Daniel 7 se da la explicación de esta cuarta bestia y se incluye todas las etapas o todas las fases de la Roma que se conocía tanto imperial como luego papal. Dice lo siguiente: la cuarta bestia será primero un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan, segundo, que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos, tercero, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y este que se levanta diferente es el cuerno pequeño. Entonces fíjense que se levanta después de los 10, se levanta, es decir, después de la caída del Imperio Romano, en el año 476. Se levanta de la cabeza de la cuarta bestia. Así que tiene que ser un poder romano. Y este cuerno pequeño derriba 3 de los 10 reinos en que fue dividido el imperio: los erulos, los vándalos y los ostrogodos. Y no solamente eso, sino que dice que habla palabras y blasfemias contra el Altísimo, persigue a los santos del Altísimo, como lo dice el versículo 25, piensa en que puede cambiar la ley de Dios y gobierna por tiempos y la mitad de un tiempo. Y la historia nos muestra que hay un solo poder en el mundo que cuadra perfectamente con todas estas características, y es el papado católico romano. Usted quizás se sentirá tentado en este momento de decir: eso no puede ser. Pero fíjense toda la evidencia que nos ha presentado la palabra del Señor. Y créanme que no es mi propósito molestarle ni ofenderle. Simplemente le estoy diciendo qué es lo que dice la Biblia y tomando en cuenta y dejándonos guiar por lo que dice la palabra del Señor. Y si somos cristianos verdaderos y amamos al Señor y decimos servir a Dios de todo corazón, es importante que conozcamos todo lo que la Biblia nos dice. Y fíjense que hasta este momento la secuencia profética no nos habla de una persona, no nos habla de alguien de un color específico, sino nos está hablando de un reino, de un sistema que se levantará y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y que gobernó durante 1260 años. Y es un hecho histórico, apreciados hermanos, que el Papa se levantó después que el Imperio Romano se había dividido en 10 reinos. El papado se levantó de la cuarta bestia, Roma. Su nombre es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Su localidad geográfica es en Roma. Su idioma es el latín. Usa números romanos y según Malachi Martin, su organización es un reflejo de la organización que heredó del Imperio Romano. El papado salió con los poderes políticos para que desarraigaran a 3 reinos heréticos que no le querían apoyar: los erulos en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. Y el papado sí habló blasfemias contra el Altísimo. Ahora, ¿qué es una blasfemia? Pues vamos a dejar que la misma Biblia sea la que defina lo que es. No es un ateo que alza la mano al cielo y desafía a Dios, que dice que no existe. No, eso es ignorancia. Pero Marcos 2:7 dice lo siguiente: ¿por qué hablas esto así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el sistema papal dice que puede perdonar pecados. Juan 10:30 y 33 dice: yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mí, de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Y creo que es evidente a la luz de la Biblia que el papado dice que el Papa se hace pasar por Dios o es Dios aquí en la tierra. Y en algunos casos utilizan el término el vicario de Dios, cuando el verdadero vicario de Dios es Cristo Jesús y es el Espíritu Santo en este momento mientras Cristo intercede en el santuario celestial. Además de eso, el papado persiguió porque no aceptaban sus doctrinas y prácticas. Y la historia nos muestra cómo establecieron el santo oficio de la Inquisición, lo que luego Juan Pablo II lo llamó como el oficio todavía vigente y pidió perdón por las atrocidades que se cometieron en el pasado. Ahora fíjense cómo todavía Francisco recientemente fue a la Torre Pelisi, a donde fue a pedir perdón a los valdenses. Y así podemos nosotros encontrarnos muchos documentos, incluso donde Juan Antonio Llorente, también un hombre que pertenece al catolicismo, él tiene un documento donde reconoce las atrocidades que cometió la Inquisición en España. Tuvimos Inquisición en Colombia, Perú, México, etcétera, donde fueron perseguidos aquellos que llamaban herejes, que eran cristianos, azotados, flagelados, ahogados, incinerados, sofocados, desmembrados, dislocados, estirados, descoyuntados, simplemente por permanecer firme a la palabra del Señor. El Papa ha intentado también cambiar la ley de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, la pronta biblioteca, el volumen 2, artículo Papa, allí dice: el Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Fíjense que cambiaron el día sábado por el día domingo, porque supuestamente es el día del Señor, porque en Él resucitó. Y usted sigue buscando y puede encontrar muchos más detalles que nos hablan acerca de todo lo que este sistema hizo durante 1260 años y todavía pretende seguir haciendo. Pero no solamente queda allí la profecía. Ahora vamos a Apocalipsis 13. Y allí en Apocalipsis 13 ocurre algo interesante, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora fíjense que la bestia de Apocalipsis 13 representa el mismo poder que el cuerno pequeño de Daniel 7:25. Por 2 razones decimos esto. Primero, está en el mismo lugar de la secuencia, y en segundo, tiene las mismas características. Fíjense que cada uno de los elementos que heredó de esa primera vez, de esa bestia que le antecedieron, leopardo, oso, león y dragón, el que le da el poder. También hace guerra contra los santos, dice Apocalipsis 13, versículo número 7. El versículo 5 dice que también produce y dice blasfemias, habla grandes cosas y actúa por 42 meses. Y luego entonces en Apocalipsis 13, versículo número 10, dice que es detenido ese poder, detenido con espada, detenido con una herida mortal. Entonces creo que hasta ahora, apreciados hermanos, hemos visto cómo toda la profecía insiste en mostrarnos que será un sistema que se levantará al final. Pero fíjense que esta herida mortal va a ser sanada, como lo dice Apocalipsis 13, versículo número 3. Y toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Y aquí quiero destacar algo interesante. Con la muerte de Francisco, la gente se maravilló. Incluso todo mundo estaba asombrado y estaba fascinado con todo lo que se hizo antes de que su cuerpo fuera depositado allí en el mausoleo donde se colocó. Y hoy en día los hombres están esperando que se vuelva a reunir la iglesia para que a través de todos sus ritos y todo lo que hace, el mundo se maravilla para ver quién va a ser el nuevo sucesor de Francisco.
Y volvemos a insistir en esto. No es un hombre de color negro. Y si fuese uno del color negro, el de Ghana o el de África, cualquiera de estos dos personajes que ya les mencioné en nuestro último estudio, pues sencillamente, apreciados hermanos, aún así debemos ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor, que nos habla de un sistema que se levantará para imponer una falsa adoración. Pero no lo hará solo, porque tendrá la ayuda de una bestia que sube de la tierra y que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, esta nueva bestia, fíjense que se levanta en el momento en que la primera bestia recibió la herida mortal. Se levanta en un lugar diferente de las primeras 4 bestias. No es ni Asia ni Europa. Tiene que ser una superpotencia política porque va a mandar a todo el mundo a que adore la primera bestia. Tiene que ser también una superpotencia económica porque va a prohibir comprar y vender al que no reciba la marca de la bestia. Tiene que ser una superpotencia militar, pues impondrá un decreto de muerte contra aquellos que rehúsen recibir la marca de la bestia. Y es contemporánea con la primera bestia, pero más joven. No lucha contra la bestia anterior, sino que la ayuda a recuperar su poder y le devuelve la espada que se le quitó. Y además de eso dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su favor y manda adorar a todos a la primera bestia. Y Apocalipsis 13:14 nos dice que hará una imagen en honor de la primera bestia, es decir, será un reflejo de la primera bestia al unir la iglesia con el Estado. Y además de eso impondrá una marca de la primera bestia, como lo dice Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, esta bestia tiene 2 cuernos como un cordero. Y hay una sola nación en la Biblia, y vamos a ir aquí con cuidado, y aparece en Daniel 8:3, donde tiene 2 cuernos y es un carnero. No estamos hablando de que esta bestia de Apocalipsis 13 tenga que ver con los medos y los persas, que es la bestia de Daniel 8, como lo describe versículo número 20. Pero estamos hablando, mis queridos hermanos, de que son 2 puntos o 2 fundamentos en los cuales se basa la bestia, que tiene 2 cuernos como un cordero, como lo tenían los medos y los persas. Ahora mire lo que dice Jesús. Mateo 22, versículos 19 al 21. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos les respondieron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora fíjense que Jesús rechazó los reinos de este mundo. Y Jesús sabía que su reino no era de este mundo. Y a Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora él se refirió a su reino como el reino de los cielos. Pero él nunca procuró aferrarse al poder del imperio romano para adelantar su obra. Ahora, ¿por qué les leo todos estos textos y por qué hago estas comparaciones? Porque Estados Unidos de Norteamérica ha sido fundado sobre 2 fundamentos interesantes. Esta nueva nación, republicanismo, un gobierno representativo civil, y protestantismo, un gobierno representativo religioso. Y podemos ver entonces que Estados Unidos como nación jamás permitió la unión de lo civil con lo religioso. Fundamentó entonces sobre la república, representación civil, y el protestantismo, la parte religiosa. Pero la Biblia dice que este poder hablaría como dragón. Entonces el punto es que al final del tiempo, este poder o este sistema, la bestia que sube de la tierra, va a ser una imagen de la bestia que sube del mar. Y la imagen de la bestia que sube del mar, que tiene que ver con el papado, es un sistema político basado en la unión de la iglesia con el Estado. Es decir, la nación que tiene libertad religiosa quebrantará su primera enmienda que prohíbe que la iglesia con el Estado se unan.
Y al unirse, mis queridos hermanos, levantará una imagen de lo que fue el gobierno papal, lo que es la unión del poder civil con el poder religioso, formando entonces una bestia y estableciendo leyes, como leyes dominicales o leyes antisabáticas, para entonces obligar a las personas a adorar en un sistema falso, para darle culto y adoración a la bestia que sube del mar. Y el mundo entero entonces verá la instauración del sistema falso conocido como Babilonia. Y los hombres tendrán que tomar una decisión. Ahora, vean la secuencia de poderes que hemos estudiado. Babilonia ya pasó, medos y persas también pasaron, Grecia también pasó, Imperio Romano también pasó, Imperio Romano dividido también pasó, Roma papal reina por 1260 años, es detenido por una herida mortal por Francia en 1798, luego se levanta la bestia con cuernos de cordero, 1798, y cesa la persecución, y creo que llevamos más de 200 años sin persecución religiosa por parte del papado. Ahora, vean lo que dice el jesuita Malachi Martin, lo que dijo en 1986, en un libro llamado Europa y Estados Unidos, la cristiandad hoy. Dice lo siguiente en la página 26. Por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo, y en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano, hasta que 200 años de inactividad le fueron impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. Y eso lo dijo en 1986. Y si retrocedemos 200 años antes, llegamos a 1786, prácticamente el tiempo cuando le fue infringida la herida mortal. Ahora, qué interesante, mis queridos hermanos, que el mundo está viviendo un momento muy interesante donde esas medidas restrictivas impuestas al papado se están quitando, y hoy la gente está fascinada con el papado. El conflicto de los siglos, la página 620, nos dice lo siguiente: deróguense, quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Entonces la herida mortal quedará plenamente sanada cuando la bestia con cuernos como de cordero, los Estados Unidos, le ayude a la primera bestia a recuperar el poder político que perdió hace más de 200 años. Ahora mismo, entonces, definitivamente, estamos al final de este contexto, porque hoy en día, Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo, está fascinado con el papado, y el mundo entero se postra delante de la bestia y dice: ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Y es increíble, mis queridos hermanos, cómo todo entonces se está cumpliendo ante nuestros ojos. Ahora, el punto aquí, volvemos e insistimos, y si usted ha puesto atención a todo nuestro programa y en la tarde de hoy, podemos entonces concluir de que no es un hombre que se va a levantar, ni mucho menos específicamente con algún tipo de color de piel específico. Y como les dije hace un momento, si por casualidad se eligiera a uno de estos papas africanos que están hoy en el Vaticano, pues sencillamente debemos aceptar y verlo desde el ángulo de la profecía, no desde que un hombre se levantó, porque si no, entonces Nostradamus tendría razón. Y creo que ya hemos estudiado muy bien en nuestro último programa de que precisamente el Espíritu Santo no hablaba a través de Nostradamus. Ahora, fíjense, ya nos queda pocos minutos del programa. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar acerca del anticristo, desde el ángulo correcto como lo menciona la palabra del Señor. Pero antes de terminar en esta tarde, quiero leer lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Pablo, hablando de la segunda venida, dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vea lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por la carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego Pablo dice, versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida de Cristo sin que primero, y en griego es protos, sin que primero venga la apostasía. Fíjense que él no dice no una apostasía en general, sino la apostasía. En el griego clásico, pues él está hablando acerca de algo que viene y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Pablo creo que estudió muy bien la profecía de Daniel y entendió de que antes de que Cristo venga tendría que levantarse un sistema anticristo, es decir, en contra del Señor. Y delante de él pues está una persona, pero no precisamente de color negro. Así que este programa continuará y le animo que el próximo domingo, aquí en Vida 104.1 FM, podamos volver a encontrarnos para seguir estudiando esto. Y ahora vamos a definir quién es el anticristo y vamos a ver que no se está refiriendo a un hombre en específico, sino a un sistema. Pero lo más importante es que usted pueda entender que Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Dios te bendiga.